Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Forja del Destino. C86 Trabajo del Consejo 1. Capítulo 86 Trabajo del Consejo 1. Si pudiera hablar con Siulan, entonces seguramente podría lograr hablar con Mason y restaurar algo de lo que tenían. Al final, tuvo que sentarse en la sala de estar de la casa durante la mayor parte de la noche, haciendo todo lo posible por meditar tranquilamente mientras esperaba que Mason regresara a casa. Sengi estaba descansando, desmaterializado por el momento. Todavía estaban practicando con él. Él se ponía nervioso si ella lo mantenía así mientras estaba despierto. Era difícil mantener la calma, pero de alguna manera lo logró, practicando los ejercicios de respiración de su arte de cultivo y respirando los minúsculos filamentos de energía estelar que podían llegar hasta ella aquí. No podía estar molesta, distraída, confundida ni ninguna de las otras emociones que querían salirse de control cuando hablaba con Mason. Ella solo quería recuperar a su amiga. Odiaba lo que Mason había hecho sin su permiso. Ella no sabía si podrían continuar como lo habían hecho antes. ¿Era eso todo lo que la otra chica quería de ella? Fue una tarea ardua aclarar sus pensamientos incluso en los mejores momentos y, en ese momento, parecía realmente inútil. Tocó los dedos sobre la mesa, mirando hacia la puerta. Mason debería estar en casa pronto. Por lo general, regresaba por las noches, iba a su habitación y luego volvía a salir. Saber tanto no contaba como acoso, ¿verdad? Lindy se movió cuando la puerta se abrió y su amiga entró, vestida con el vestido blanco como la nieve que había recibido de Kai Renxian. Tenía un patrón de escamas casi invisible con espirales serpentinas de color azul pálido y ondas bordadas alrededor de los dobladillos inferiores. La niña pálida hizo una pausa al ver a Lindy, pero comenzó a caminar inmediatamente hacia los dormitorios con solo un ligero gesto de reconocimiento. Mason, ¿puedes quedarte un momento? Lindy preguntó, rompiendo el tenso silencio entre ellos por primera vez esta semana. La otra niña hizo una pausa nuevamente, sin darse la vuelta del todo. Tengo una serie de tareas que deben ser atendidas. Quizás más tarde. Mason, T-Rock. La voz de Lindy se quebró. No nos hemos dicho una palabra en días. Por favor, habla conmigo. Mason se dio la vuelta, con los hombros tensos y el rostro pálido envuelto en una máscara inexpresiva. No soy precisamente tu niñera, dijo Bai Mason con frialdad. Llevamos vidas ocupadas. Lindy reprimió la respuesta enojada que quería surgir y se conformó con dejar escapar un suspiro. No estoy tan ocupada, respondió ella uniformemente. Me has estado evitando. Incluso puedo entender por qué. Las cosas que quería decir. La última vez no salieron bien, dijo, con la voz baja con cada palabra. Ya veo, dijo Bai Mason, aparentemente impasible, pero Lindy captó un destello de emoción en sus ojos dorados. ¿Qué quisiste decir? Lindy odiaba volver a escuchar a su amiga tan cerrada y fría, hablándole como si fuera una extraña. ¿No puedo darte lo que quieres? ¿Fue esa tu única razón para tratarme como a un amigo? Ella preguntó en voz baja. Podía sentir a Sengi agitándose en su dantian, despertando ante su angustia. Su pregunta finalmente tuvo efecto. Un rubor de vergüenza se elevó sobre las mejillas de Mason, tomado por sorpresa. No, por supuesto que no. No estoy tan degradada como eso, dijo, con un toque de ira en su voz. Entonces, ¿por qué? Lindy preguntó lastimeramente. Ya he dicho cosas tontas antes. Probablemente lo haré de nuevo. ¿Por qué esto significa que tengo que perder a mi mejor amigo? No quiero eso, ¿tú? Por supuesto que no. La niña serpentina espetó, con los ojos parpadeando. Lindy recibió su mirada sin apenas pestañear, los efectos de su entrenamiento. ¿Entiendes lo difícil que es ver tu repulsión? Su voz vaciló hacia el final y rompió el contacto visual. Está claro que ambos estamos mejor sin la compañía del otro. Lindy podía admitir que había una parte de ella que ahora se sentía incómoda cerca de Mason. Oh, claro,
Las niñas y las mujeres podían ser tan crueles físicamente como cualquiera de los matones en las calles, pero ella siempre se había sentido segura de que no sería agredida como lo habían sido su madre y sus compañeros de trabajo. A ella no le gustaba la pérdida de esa ilusión. Puede que no pueda responder como tú quieres, pero no siento repulsión en absoluto, dijo con firmeza. Lo que hiciste me hizo sentir incómodo, pero ¿qué clase de basurero abandona a un amigo por un poco de incomodidad? Una persona como ella, un pensamiento susurró en el fondo de su cabeza. Lindy lo anuló, ella ya no era así. Mason la miró fijamente. Su expresión dolía abiertamente de una manera que parecía completamente extraña en el rostro de la estoica niña. Debería irme ahora mismo, dijo en voz baja. Digas lo que digas, lo cierto es que mis ojos no mienten. He visto la forma en que te alejas cada vez que me acerco. ¿De verdad quieres mentirme y decirme que no sientes ningún disgusto? ¿Había hecho eso inmediatamente después? Lindy recordó, pensó mucho y, sí, podía recordar momentos en los que apartó la mano cuando corrían el peligro de volver a tocarse o dar un paso atrás sin pensar. Aunque nunca había sido consciente. Cuando miró a la otra niña, pudo ver la renuncia de Mason. Ella no se rendiría. Ella quiso que la otra chica viera su sinceridad. No siento nada de eso, dijo clara y lentamente. Me siento triste y enojado y una docena de cosas más, pero el disgusto no es una de ellas. Los hombros de Mason se desplomaron y ella miró hacia otro lado. Maldito seas. La vulgaridad era extraña viniendo de la chica normalmente infaliblemente correcta. ¿Por qué eres tan persistente? Demasiado tonto para saber cuándo dejarlo. Lindy logró una sonrisa débil. ¿Podemos intentarlo al menos, por favor? Bien, Mason respondió, sin mirar hacia arriba. Dejaré de hacer todo lo posible para evitarte. ¿Será eso suficiente para satisfacerte? Los hombros de Lindy se desplomaron. Incluso si hubiera evitado el peor escenario posible, sabía que le quedaba un largo camino por recorrer para reconstruir la confianza que la otra chica tenía en ella antes. Sí, eso será suficiente. Lamento haberte molestado tanto, Mason. Era lo único por lo que realmente podía disculparse. Con el ascenso de Lindy a leguiado la semana pasada, había alcanzado por completo la cima del segundo reino. Según las reacciones de quienes la rodeaban, fue un logro prodigioso dado que era rival para la mayoría de los discípulos de la secta exterior, incluso aquellos unos años mayores que ella. Le parecía obvio que debía haber algo más que frenara a quienes deseaban dar el siguiente paso hacia el tercer reino. Después de todo, ella no estaba haciendo nada inusual, seguramente el talento no lo hizo eso mucha diferencia. Tampoco era como si hubiera pasado todo su tiempo cultivando. Había estado increíblemente ocupada durante los últimos meses, pero también tenía más tiempo que nunca para actuar, ya que podía sobrevivir con una sola noche de sueño cada pocas semanas. Incluso entonces, había estado dedicando mucho tiempo a sus amigos y otros asuntos. Sin embargo, esta semana iba a reducir sus actividades extracurriculares, por lo que hizo su ronda e informó a las personas a las que les interesaría saber que se concentraría en su cultivo esta semana. La cueva de Sujin y Sulind estaba vacía, pero intacta, por lo que dejó una carta. De manera similar, localizar a Anjian Fan resultó infructuoso. Le dejó un mensaje a Geu Xiulan cuando pasó por la casa de la niña para charlar sobre sus planes para una pequeña reunión el fin de semana. Mason iba a entrenar con ella nuevamente, así que no necesitaba que la informaran. Eso solo dejó una cosa por resolver antes de que ella comenzara su cultivo. Regresó a la casa de té para reunirse nuevamente con Fuxian. El acceso a otro sitio de prueba y las posibles recompensas que contenía eran simplemente demasiado buenos como para dejarlos pasar. Lindy se había preguntado por qué Fuxian ofrecería tal cosa, pero una pequeña investigación sobre el asunto había revelado la razón probable. Es decir, los juicios abiertos a los discípulos de primer año estaban cerrados a los mayores. Lo mismo ocurrió con varias otras cosas, incluidos Sargent Vance y otros sitios importantes en la montaña de la secta exterior. Ella supuso que esa era una razón más por la que los discípulos mayores podían estancarse, aunque supuestamente todavía había algunas pruebas y otras oportunidades ocultas para ellos. Ella se preocuparía por las implicaciones de esto más adelante. Por ahora, tenía que concentrarse en la conversación con el chico alegremente engreído sentado frente a ella.
Señorita Ling, no tiene idea de lo feliz que estoy de volver a verla, dijo Fu Xian suavemente mientras la puerta del stand se cerraba con un clic. ¿Has considerado entonces mi oferta? Lo haré, respondió ella, luego agregó, siempre que no hayas estado ocultando algo innovador en los detalles. Es comprensible, reconoció Fu Xian, empujando distraídamente sus anteojos un poco más arriba de su nariz. Te aseguro que no pretendo ocultar nada que pueda disminuir tus posibilidades de éxito. Sin embargo, comprenda que el objetivo no será uno de mis compañeros menos motivados, como los desafortunados individuos que estuvieron a la altura de las órdenes de la señorita Gu. No pensé que lo serían, Lindy respondió. No esperaría que ese tipo de persona valiera este tipo de esfuerzo. Ella era consciente de que el objetivo casi con certeza sería formidable de alguna manera. Este esfuerzo por ganar influencia sobre ellos no tendría sentido de otra manera. Entonces permanecemos en la misma página, dijo, extendiendo las manos. Lindy no pudo evitar notar la falta de té en la mesa entre ellos esta vez. ¿Tenía prisa? El objetivo es una joven llamada Gwen Ai de la familia Evan Rivers. Gwen, si eso significa algo para ti. Lindy debatió sobre jugar como solía hacerlo, pero la falta de información en realidad solo la obstaculizaría. Me temo que no, respondió ella, inclinándose hacia atrás en su asiento. Todavía estoy aprendiendo los nombres más importantes. Su esfuerzo por aprender los conceptos básicos de la escena política en realidad solo se extendió a las familias más importantes o inmediatamente relevantes. Son una familia bastante nueva, aunque rica, explicó Fu Xian sin perder el ritmo. Tienen un título de conde. Nada que deba ser demasiado preocupante para uno de tus obvios talentos. ¿Por qué no me siento nada feliz de que me elogies así? Ella preguntó secamente antes de poder atraparse. Este tipo simplemente le recordaba demasiado al tipo de tipos sospechosos que rondaban en los rincones de los bares, dispuestos a despellejar figurativamente a un cliente hasta los huesos. Puedes tomarlo como quieras, dijo riendo, aparentemente sin ofenderse. El punto es que ella es muy querida entre mis compañeros y tiene muchos amigos. Así que influir en ella significa influir en ellos, concluyó Lindy. ¿Estás seguro de que el chantaje es la forma de abordar esto? Parece que podría resultar contraproducente. Quizás, admitió Fu Xian, golpeando con los dedos la mesa. Esa fue otra cosa que notó con más observación. El niño de cabello oscuro rara vez estaba quieto y siempre se movía de una forma pequeña u otra. Sin embargo, Nuestra Señora no es tan grosera. Ella solo tiene la intención de pedirle a la señorita Gwen que aconseje paciencia y no interferencia a sus amigos. Después de todo, estos palos no constituyen aliados confiables. Lindy tarareó sin comprometerse. En última instancia, a ella solo le importaba esta guerra de facciones en la medida en que el fracaso del régimen de Kai pudiera dañarla a ella y a sus amigos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Solo un paquete de cartas. Tenía curiosidad por saber qué podían contener, pero probablemente eran solo cartas de amor o algo socialmente escandaloso. Ella pensó que los ancianos no tolerarían nada realmente ilegal. Una pequeña caja fuerte de jade llena de ellos, respondió Fu Xian, con su sonrisa creciendo mientras hacía un gesto. Sobre la mesa apareció una ornamentada caja de jade de unos 3 palmos de ancho. Dale algo de crédito a la señorita Gwen. Ella no es tan descuidada como para dejar cartas tiradas por ahí. Esta es una copia exacta de la caja de seguridad y espero que reemplaces el original con ella. Debería proporcionar un poco de ambigüedad en cuanto a cuando entraron a robar en su dormitorio, suponiendo que evites armar un escándalo. Lindy miró la caja con cautela. ¿Entonces espías los dormitorios de las chicas? No siento que mi confianza crezca. Mis intenciones son puras, protestó, sonriendo inquebrantable. Además, difícilmente puedes quejarte cuando es mi voyeurismo el que te dará todos los detalles de la seguridad de su casa para entrar cuando quieras. Ese es un buen punto. Lindy estuvo de acuerdo a regañadientes. Aunque fue un poco inquietante. La idea de su Lindy Li Sujin de esconderse en una cueva parecía mejor todo el tiempo. Bueno, dime esos detalles. Quiero hacer esto. Por supuesto, señorita Ling, dijo Fu Xian con facilidad, moviendo la muñeca y llevándose a las manos un fajo de documentos bien doblados.
¿Comenzamos con la línea de alarma colocada en el borde exterior del terreno? Lindy suspiró y se inclinó hacia adelante, mirando la formación meticulosamente copiada que llenaba la página. Ella iba a estar aquí por un tiempo, a juzgar por la cantidad de documentos que acababa de colocar sobre la mesa. Quizás debería pedir un poco de té ella misma. Forja del destino. Bono precioso. Bono precioso. Hoy sería el día. Heavenstruck Sparks revoloteaba hacia adelante y hacia arriba, sosteniendo un delicioso manjar fuera de su alcance. Ardía tan dulcemente que el aroma hacía cosquillas en ambos sentidos. Ella no se lo iba a ocultar hoy. El crecimiento, se tensó las extremidades rechonchas, con garras romas clavándose en la tierra mientras cargaba por el césped del jardín, usando toda su fuerza para arrastrar rápidamente su pesado caparazón. Renovación, se ponchó, tensando la longitud de su delgado cuerpo mientras intentaba capturar el final del regalo. No. Heavenstruck Sparks había volado fuera de su alcance. Tramposo. Con 2 pares de ojos, rastreó el palo ondulante de madera aromática, tan lejos. De ambas bocas dejó escapar simultáneamente un chirrido y un silbido de queja. Solo los crujidos y estallidos le respondían, la risa de su enemigo. Sin embargo, Sengi fue astuto y juntos vieron al hada caer en el aire cansada por su carga. Tendría que aterrizar y arder pronto. Sengi se abalanzó, solo para encontrar sus garras rechonchas agitando el aire. El hada lo había vuelto a engañar, aquí había un agujero. Avanzando, pidió a gritos ser comprado. A su alrededor, la hierba se movía y un solo tallo se doblaba para agarrar su caparazón, pero pesaba demasiado. Renovación, silbó una recriminación mientras se lanzaban al agujero. Manos frías agarraron su caparazón antes de que su hocico pudiera golpear la tierra húmeda del fondo, y se encontró arrastrado hacia arriba, mientras el mundo giraba salvajemente mientras se elevaba en el aire. Miró hacia arriba y soltó un chirrido lastimero cuando vio a mamá mirándolo. Renovación, Self dejó escapar un silbido feliz y acarició el anillo gris en su dedo, sabiendo que contenía muchas golosinas. De todos modos no necesitaba ese estúpido palo, mamá siempre tenía golosinas. La madre suspiró y le hizo sonar la boca. Sengi no podía entender los sonidos de la boca, pero sentía que mamá estaba decepcionada. Dejó escapar un chillido de disculpa, el yo, de crecimiento, prestaría atención la próxima vez. Renovación, silbó suavemente. Él culpó a el crecimiento. No es justo, solo estaba tratando de conseguir las primeras golosinas. La madre meneó la cabeza y se movió para sostenerlo en el hueco de su codo. A su lado, el otro humano, Giant San Ambers, hizo algunos ruidos en la boca y mamá se rió. Miró fijamente a su enemiga, el hada tramposa, flotando junto al hombro de su humano, con los últimos fragmentos de leña ardiendo y estallando en su fuego. Heavenstruck Sparks, crepitó, riéndose de él. Él se lo mostraría algún día. De todos modos, su madre era mejor que su ser humano, incluso si tenía las manos frías. Un día hacía ruidos en la boca que también hacían reír a mamá. Renovación, se pavoneó mientras su madre, distraídamente, rozaba con su pulgar la cresta de su frente. Mamá volvió a emitir sonidos y, aunque él no entendía los ruidos, podía sentir su intención. Era hora de visitar Old Mossy Mountain. No es de extrañar que mamá aún no hubiera sacado golosinas. Old Mossy Mountain tuvo las mejores delicias de todas. Renovación, silbó un último desafío a su enemigo mientras salían de Giant San Ambers, casa, quien espetó y respondió con demasiada alegría. La próxima vez. Cuando se fueron, Sengi se acurrucó más profundamente en el hueco del brazo de madre. Ambos observaron con ojos curiosos a los otros humanos por los que pasaba madre. Los humanos eran muy extraños, la mayoría de ellos eran raros y borrosos. Era muy difícil saber qué eran sin mirar muy de cerca. Era aún más difícil ver a mamá, Sengi no podía nombrarla en absoluto. Pero eso estaba bien, porque ella era madre y ese era un nombre bastante bueno, igual que el de él. Él era el Sengi, el precioso, y eso era más importante que su naturaleza. Aún así, él se retorció en sus garras, con ojos serpenteantes mirando el rostro de su madre. Sin embargo, él se preguntó por qué ella era diferente. Tenía que ser muy difícil no conocerte a ti mismo.
Se preguntó si por eso mamá a veces estaba triste. Siempre fue lo peor justo después de que, Serpiente Real Solitaria, pasara la tarde gritándole su naturaleza a su madre. Serpiente Real Solitaria, daba miedo, y a Sengi no le gustaba mucho, aunque era pariente de Joya Asesina del Rey, que tenía escamas muy bonitas. Pero a mamá le gustaba, así que Sengi intentaba no tener miedo. Entonces mi madre lo miró, y él cantó alegremente, mordisqueando su vestido. Mamá debería animarse. Era hora de visitar Old Mossy Mountain, y se divertirían. Sengi recibía golosinas y mamá podía escuchar los ruidos. Aunque no lo entendiera, sabía que a mamá le gustaba escuchar el estruendo de la montaña. La madre sonrió, percibiendo su intención, aunque en realidad tampoco entendía. Pero eso estaba bien, porque podía sentir el viento ondulando. ¡Hurra! Mamá iba a volar el resto del camino. Sengi vio a los otros humanos mirando a su madre con envidia. Son humanos tontos, obviamente no sois tan buenos como mamá. Será mejor que no seas malo o Sengi te morderá. Entonces la madre se elevó al cielo y Sengi chirrió y silbó de alegría. No podía esperar para ir al jardín. Contacto 2. Forja del destino. C87, Trabajo del Consejo 2. Capítulo 87, Trabajo del Consejo 2. Estudiar todas las formaciones de seguridad instaladas en la casa de Wen-Ai era increíblemente tedioso, pero si iba a pasarlas por alto sin romper o desfigurar los esquemas, era una necesidad desafortunada. A ella todavía no le gustaba pasar una hora en una cabina estrecha con un chico que no le gustaba especialmente. Al menos no era un pervertido como Juan Da. Una vez realizada la revisión, se puso a trabajar en sus otras tareas mundanas, incluidas salir a cazar y almacenar núcleos para Sengi para que no pasara hambre mientras ella cultivaba. Sin embargo, tendría que asegurarse de racionarlos para que el pequeño glotón no se los comiera todos de una sola vez. Ella supuso que eso podría ser un poco injusto. Estaba creciendo a un ritmo bastante rápido, por lo que su apetito no era solo glotonería por el simple hecho de hacerlo. Cuando nació, Sengi podía sostenerse con una mano, pero ahora estaba casi a punto de abarcar ambas. A estas alturas, Sengi parecía haber encontrado el truco de sentarse sobre su hombro sin caerse, por lo que no necesitaba llevarlo torpemente con la mano. El día pasó rápidamente mientras recogía núcleos e infundía espiritualmente frutas y madera para Sengi. Una vez que estuvo dormido de manera segura y cómoda en su horno, Lindy salió, escapándose del área residencial de chicas, para dirigirse más alto de la montaña donde vivían los discípulos exteriores mayores. Al igual que la sala de estar del primer año, estaba ubicada en un pequeño valle detrás de poderosos tótems protectores, que afortunadamente no le impedían el paso. El diseño era diferente al que estaba acostumbrada, había menos casas en general, pero ninguna de las verdaderamente pequeñas como la choza en la que vivían Su Lind y Li Sujin antes del fin de la tregua. Ella supuso que eso tenía sentido. Muchas de las tiendas del mercado tenían espacios habitables adjuntos, por lo que tal vez otros discípulos externos mayores vivían fuera del área residencial reservada para ellos. Lindy se concentró en la misión en cuestión mientras revoloteaba sobre los tejados, sin que el puñado de chicas la notara en las calles cuidadosamente pavimentadas. Había señales de daños en batalla aquí y allá y al menos una casa demasiado rota para vivir, pero todas las áreas dañadas parecían estar bajo proceso de reparación a pesar del hecho de que la autoridad de Kai Renxiang aún no se extendía tan lejos. Lindy escaneó cuidadosamente hacia adelante antes de cada salto, verificando si había señales de seguridad. Esta advertencia la llevó por un camino indirecto hacia una acogedora casa en el cuadrante superior izquierdo del área. Lindy se preguntó brevemente cuando había llegado a ver una casa independiente más grande y opulenta que cualquier casa en las afueras de Tongou como acogedora. Descartando ese pensamiento, observó cuidadosamente la residencia desde un tejado cercano y luego la rodeó lentamente mientras confirmaba la información que Fu Xiang le había dado. La información que le habían dado parecía bastante precisa. Como Fu Xiang le había informado, la casa parecía vacía en las primeras horas del crepúsculo. Wen-Ai normalmente permanecía cultivando hasta pasada la medianoche. Lindy tendría mucho tiempo para atravesar las defensas y esperó a que la última luz del atardecer se deslizara del cielo y la envolviera en una oscuridad reconfortante antes de comenzar. Primero llegó la alarma alrededor del perímetro. Era mucho más seguro que la formación básica que conocía.
El que ella conocía podía pasarse por alto con un poco de control de y simple, pero la alarma de Gwen Ai requería que Lindy observara cuidadosamente el flujo de y a través del esquema circundante y controlara el suyo propio para que coincidiera con su frecuencia. Aún así, solo era posible eludir la alarma entrando en el lugar correcto. Lindy entró al patio sin hacer ruido y se presionó contra la pared, oculta por uno de los arbustos de flores decorativos que salpicaban el patio exterior de la niña. El siguiente obstáculo fue su mejor punto de entrada, una pequeña ventana en la cocina de la casa destinada a dejar salir el calor y el humo. Era demasiado pequeño para que pudiera pasar cualquier persona que no fuera un niño pequeño, especialmente porque las barras de madera lo rompían. Sin embargo, para ella no fue un obstáculo en absoluto. Lindy le había dicho a Fu Xian que entraría por una ventana más grande al otro lado de la casa, aprovechando una falla en las formaciones de trampas, pero esto fue mejor. Y fluía suavemente por sus canales y sus extremidades se volvían borrosas y grises. En el momento en que vio la cocina, estaba dentro. Sin embargo, parpadear de un lugar a otro de esa manera todavía era muy desorientador y ella vaciló por un momento antes de recuperar su forma. Incluso dejando de lado la dificultad de colocar demasiadas formaciones muy cerca, revestir completamente la casa con trampas era una buena manera de terminar haciendo que una de ellas explotara en la cara del ocupante. Lindy ahora estaría prácticamente a salvo hasta que pudiera abrir el cofre que contenía la caja de cartas. Se arrastró por los pasillos, observando distraídamente las numerosas flores en jarrones, colgadas de jardineras en el techo y más. Gwen Ai parecía tener un tema, aunque discreto. El dormitorio de Gwen Ai estaba ordenado y ordenado con muebles mínimos. A Lindy le dolía ignorar el cofre en la esquina y un armario lleno de ropa sin duda cara, pero tenía un objetivo simple y era adquirir las letras y reemplazarlas con falsificaciones sin que nadie se diera cuenta. Quizás podría considerar realizar algunos atracos personales más en el futuro. Su objetivo yacía debajo de la cama de la niña y pronto sacó el baúl de madera pulida para poder verlo bien. Esta iba a ser la parte complicada. El sello de formación en su cerradura no era ninguna broma. Lindy nunca había estado tan agradecido de tener horquillas lo suficientemente resistentes como para soportar los rigores de la vida de un cultivador. Sintió que el tenso y de la trampa vacilaba al borde de estallar varias veces cuando su control vacilaba o cuando sus herramientas improvisadas raspaban mal. Finalmente, la cerradura se abrió y pudo acceder a los elementos dentro del baúl. Además de la caja de seguridad de jade con las letras, Lindy pudo ver piezas de hermosas joyas de jade, una pequeña pintura del tamaño de una mano de una niña que supuso que era Gwen Ai y un niño que no conocía, y lo más tentador, un solo trozo de jade. Se necesitó toda su fuerza de voluntad para no arrebatarlo, pero tenía un trabajo que hacer y un desliz de jade faltante lo derrotaría. Lindy retiró silenciosamente la caja de cartas y colocó la llena de falsificaciones en blanco en su lugar. Luego cerró el casillero. El rebloqueo automático de la formación funcionó a su favor mientras deslizaba el casillero nuevamente debajo de la cama. Con su objetivo seguro en su anillo de almacenamiento, Lindy salió de la casa con el corazón latiendo en sus oídos. Había sido un tipo de tensión completamente diferente a la misión en el nido de arañas, pero satisfactoria de todos modos. Ella resistió la tentación de darse prisa mientras escabullía de regreso del distrito residencial a través de los escarpados acantilados de la parte trasera, ayudada por breves ráfagas de vuelo desde su nueva bata. La sensación de vuelo era embriagadora, pero no se atrevía a mantenerla durante más de unos segundos seguidos por miedo a drenar demasiado su. Una vez que llegó a la cima del acantilado, se tomó unos minutos para meditar y absorber la luz de las estrellas en su dantián para reponer su y antes de dirigirse al punto de encuentro acordado para el traspaso. Se encontró con Fu Xian precisamente donde él dijo que estaría, en un hueco apartado en el lado este de la montaña, y le entregó la caja. A cambio, recibió un mapa y una página de notas. Lindy lo miró brevemente, pero parecía legítimo. El mapa señalaba que la ubicación del ensayo estaba cerca de la cima de la montaña, y las notas parecían ser una descripción del espacio deformado que lo rodeaba. Al parecer, la urdimbre convirtió la pequeña red de grietas en la que se encontraba la entrada de prueba en un laberinto. El juicio en sí aceptaría hasta 2 personas a la vez, pero no más. Francamente, era más de lo que esperaba, así que no se quejaría. Los dos se separaron amistosamente, pero cuando Fu Xian levantó sus gafas con un dedo, la luz de la luna se captó en sus lentes, ocultando sus ojos detrás del brillo.
Lindy encontró inquietante la amplia sonrisa de satisfacción de Fuxian. Contacto 2. Forja del destino. C88, Resurgimiento 1. Capítulo 88, Resurgimiento 1. Dada la hora temprana, Lindy decidió simplemente dirigirse al respiradero y cultivar hasta que saliera el sol. Tenía un corazón y una columna vertebral meridianos que limpiar si quería aprovechar al máximo su nuevo arte de la fortaleza de los 1000 anillos, e incluso si el sitio no la ayudó exactamente a hacerlo, sumergirse en la energía de Argent la ayudó a concentrarse y enfocarse. Además, pasaría algún tiempo hasta que se reuniera con Mason para entrenarse. Lindy se mentiría a sí misma si dijera que el primer día de entrenamiento junto con Mason nuevamente no fue incómodo. Después de sus últimos encuentros, ambos tuvieron problemas para mirarse a los ojos. Lindy intentó pensar en algo que decir para romper el silencio que no sonara estúpido en su cabeza. Al final, fue Sengi quien la salvó de la necesidad cuando intentó salir de sus brazos, cantando fuerte y transmitiendo su deseo de regresar a su horno. Incluso cuando miró hacia abajo con consternación para encontrarse con los ojos ligeramente brillantes de su mitad serpentina, sintió que la tensión entre ella y Mason era algo agotadora. Lo siento por eso, dijo disculpándose, mirando hacia arriba para encontrarse con los ojos de Mason. Parece que lo he mantenido fuera por demasiado tiempo. Ella se dio la vuelta para dejar su espíritu en el suelo cerca de la base del horno. Había armado una pequeña rampa para que él pudiera subir solo hasta la abertura. Este es Sengi. No tuve oportunidad de presentarte antes. Mason frunció los labios, mirando la pequeña tortuga y la serpentina, cola, enrollada en su espalda. Si elegiste los personajes que sospecho que elegiste, entonces tu sentido del humor sigue siendo terrible, Lindy. No debes tratar el nombre de un espíritu de manera tan casual, especialmente uno como ese. Lindy sonrió tímidamente y se quitó algunos pelos sueltos de los ojos. Bueno, puede que sea un poco divertido, pero también es apropiado. Creo que, sea lo que sea, es precioso para mí y lo trataré bien. El silencio cayó entre ellos antes de que Lindy aplaudiera. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Dije que quería trabajar en mi arte de movimiento, pero ¿qué quieres hacer? ¿Y dónde está Kui de todos modos? Kui actualmente está creciendo un poco, dijo vagamente Bai Mason. Le he asegurado su seguridad, pero necesita algo de tiempo a solas. Creo que lo mejor para mí sería practicar mi control. Es difícil entrenarlo sin un oponente adecuado. ¿Tu control de qué? Lindy preguntó con curiosidad. ¿Aprendiste una nueva técnica? Todavía no he llegado a cultivar ninguna técnica con él, respondió Mason negativamente, incluso cuando hizo un gesto y apareció una espada en su mano. Era una hoja gruesa y curva que brillaba con un brillo de espejo y se desvanecía hasta adquirir un verde tóxico profundo en el borde. Curiosamente, no tenía guardamanos y la empuñadura no parecía lo suficientemente grande para una hoja tan larga. Mi tía tuvo la amabilidad de regalarme mi primera espada voladora. El proceso de sintonización fue bastante fácil dado su origen, pero aún no he dominado su control junto con mis otras artes. Lindy parpadeó. Ella ya no era completamente ignorante, así que sabía lo que era una espada voladora. En el tercer reino y superior, un cultivador podía controlar armas y talismanes especialmente preparados y afinados que podían luchar eficazmente de forma autónoma contra ellos. ¿Qué quisiste decir sobre el origen? Lindy preguntó con curiosidad, acercándose un paso más para examinar la hoja. Había un y bastante potente que la impregnaba. Tu tía debe haber estado muy orgullosa de enviarte algo tan lindo, ella reflexionó. La expresión de Mason era ilegible. Es un buen regalo, más de lo que merezco. Solo me alegro de no haber avergonzado a mi clan, dijo después de un momento. Hay cierta satisfacción en haberle infligido una derrota a ese bárbaro solar. Sí, eso es todo, coincidió Lindy, divertido. Aunque no respondiste mi otra pregunta. Su pálida amiga parpadeó pero luego asintió. Mis disculpas. Está hecho a partir de una escala de cobertizo de su propia compañera espiritual, la madre de Kui. Lindy volvió a mirar la hoja, que medía casi 1 metro de largo. ¿Qué tan grande iba a crecer Kui? Sí, supongo que eso haría que fuera bastante fácil sintonizar. Entonces,
¿Practicaré la defensa mientras tú trabajas en tu ofensiva? Esa sería nuestra dinámica normal, reconoció Bay Mason, soltando la empuñadura atrofiada de la espada mientras se elevaba en el aire por encima de su hombro con un ligero tambaleo. Si también liberaras tu niebla, sería preferible. Debo mantener el control incluso en circunstancias adversas. Lindy no extrañó el toque de amargura en la voz de Mason cuando dijo eso. Lindy ocultó su mueca y no hizo comentarios al respecto. Bastante justo. De todos modos, necesito trabajar para mantener todas mis técnicas en funcionamiento al mismo tiempo, dijo alegremente. ¿Has seguido refinando tu fuerza de voluntad? Mason preguntó fríamente mientras su arma normal aparecía en su mano y los dos comenzaron a alejarse para alcanzar un alcance de duelo más apropiado. Bueno, no, admitió Lindy. Realmente no he tenido tiempo. Entonces me esforzaré por recuperar el tiempo perdido, respondió Mason simplemente. Comencemos. Estar al otro lado de los ataques de Mason fue aterrador, como se esperaba. Con la capucha y el manto de agua ensombreciendo su rostro, dejando solo sus brillantes ojos dorados visibles mientras Mason golpeaba incesantemente con hilos de metal susurrantes y silbantes que cortaban el aire en ángulos imposibles. La chica pálida era como un fantasma de una historia de terror. Por supuesto, Lindy tenía sus propios trucos, siendo poco más que una flauta parpadeante que tocaba sombras rodeada de fantasmas inmateriales en la niebla. Parecía que su amiga estaba trabajando en un estilo más ofensivo mientras usaba su nueva espada voladora, a diferencia de la construcción reactiva y contraria que había usado en peleas anteriores. Francamente, fue solo la incomodidad del control de Mason sobre su espada voladora y la forma en que se distraía de sus otros movimientos lo que permitió a Lindy seguir el ritmo tan bien como ella. Aún así, a pesar del terror momento a momento de luchar contra la chica serpentina y el dolor de los muchos cortes superficiales que recibió cuando, etiquetada, en el spar, fue agradable volver a la normalidad. También se alegró de volver a la práctica de intentar resistir los intentos de dispersar su niebla. Estas técnicas eran cada vez más comunes entre los enemigos contra los que luchaba. Los días siguientes continuaron en la misma línea. Lindy pasó las tardes y las noches cultivando hacia la tercera fase de la ceremonia de las 8 fases y los días despejando constantemente los meridianos cada vez más difíciles que le permitirían canalizar flujos de I mayores, y más diversos sin interferir en sus otras técnicas. Su única interrupción, aparte de las sesiones diarias de entrenamiento con Mason, fueron sus esfuerzos por cuidar a Sengi, buscar núcleos o simplemente jugar con el pequeño Xuanbu, creciente e impaciente. Su voracidad inicial no se había desvanecido, pero Sengi estaba empezando a mostrar interés en otras cosas, explorando curiosamente sus lugares de cultivo favoritos. Sin embargo, su curiosidad inocente casi le provocó un ataque cardíaco por momentos, como cuando metió la cabeza en el respiradero de plata y casi se inclinó hacia la grieta aparentemente sin fondo de donde salía la niebla. Lindy se había lanzado a agarrarlo por la mitad de su serpiente, lo que le valió una cara llena de hollín de la serpiente angustiada mientras sacaba a Sengi de regreso. Fue la primera vez que se encontró regañándolo genuinamente. Sin embargo, su ira, alarma y preocupación provocaron una contrición genuina por parte de la pequeña serpiente tortuga, y él había pasado el resto de la mañana acurrucado en su regazo o trayendo periódicamente sus rocas brillantes y, en una ocasión, un ratón de campo que todavía se movía, chirriando disculpándose todo el tiempo. Fue simplemente demasiado. Lindy realmente no podía seguir enojada con él, a pesar del miedo que le había dado. Sin embargo, aparte de algunos sustos menores, su agenda rápidamente ganó la comodidad de la repetición. No iba a durar. El cuarto día de su 25ª semana en la secta, Lindy encontró su cultivo interrumpido. Acababa de terminar de abrir el segundo de sus meridianos y había estado trabajando cuidadosamente durante la limpieza posterior a la apertura, para asegurarse de que el canal no se cerrara nuevamente cuando sintiera algo extraño en el aire, una voluta de I que no reconocía y demasiado controlada para ser una bestia o un espíritu. Lindy se puso de pie rápidamente, sorprendiendo a Sengi, que había estado descansando en su regazo. Dejó escapar un silbido de disgusto simultáneo y un chirrido de sorpresa mientras ella lo desmaterializaba. ¿Quién eres tú? Lindy exigió, escaneando los árboles y tensando sus sentidos. Allí estaba de nuevo, silenciado y distorsionado, escondido entre los espesos bosques que cubrían la entrada al respiradero.
Todo quedó en silencio por un largo momento, y Lindy sintió la necesidad de activar su vestido y huir por el acantilado, pero no, este era su lugar, junto con sus amigos. Ella no lo abandonaría tan fácilmente. Su flauta apareció en su mano, incluso cuando un cuchillo cayó en la otra. Última advertencia. Revélate o te ataco. Lindy tenía una idea bastante precisa de dónde estaba la distorsión ahora, incluso si no podía ver nada con precisión. TCH. Debería haber sabido que ese tipo me vendería basura, gruñó una voz profunda pero femenina. ¿O tal vez simplemente soy malo en estas cosas furtivas? El aire se onduló, revelando al orador. La primera impresión que Lindy tuvo de la otra chica fue que era alta. Habían pasado años desde que Lindy tuvo que mirar hacia arriba para encontrarse con los ojos de una niña de su edad. La segunda fue que la otra chica era grande de una manera que Lindy no lo era. Lindy estaba bastante segura de que los bíceps de la niña de piel oscura eran tan gruesos como sus propios muslos. Lo siento por eso, dijo la musculosa chica con un toque de disculpa en su tono, arrancando los restos de una especie de etiqueta de papel del frente de la placa de hierro atada a su pecho. La placa de hierro era la única cubierta que cubría la parte superior del cuerpo de la niña, aparte del jerkin acolchado que había debajo, dejando los brazos y el abdomen de la niña escandalosamente desnudos. La mitad inferior del cuerpo de la niña estaba oculta por la maleza. Tenía que asegurarme de no tirar de un corredor. Eres bastante rápido según todos los indicios. No respondiste mi pregunta, dijo Lindy con frialdad. Quedaba una buena distancia de 20 metros entre ellos, pero no era suficiente para permitirle irse si la otra chica no quería que lo hiciera, sobre todo porque podía sentir que la chica musculosa estaba completamente en el tercer reino. No lo hice, admitió la niña. Mi nombre es Chuzón. Supongo que te causé un poco de problemas ya que les dije a los matones de ese demonio que lo empujaran cuando vinieran por Lil, hermano Ron. Chuzón lo dijo casualmente, como si fuera una pequeña preocupación. Lindy estudió a la otra chica, tocando la flauta en su mano mientras Engi transmitía preocupación y alarma a su mente. Chuzón se sentía como una montaña envuelta en tormenta para sus sentidos y, tempestuosa y violenta con un núcleo completamente inamovible. Supongo que le causó algunos problemas a Lady K, reconoció con cautela, tensando sus sentidos para detectar cualquier otra presencia. Podía sentir dos en el camino que usaba para salir del respiradero, pero no estaban cerca. ¿Qué quieres entonces? ¿Venganza por las molestias? No. Acabo de prometerle a esa maldita princesa que te mantendría fuera del alboroto que está armando. Mientras Chuzón avanzaba para salir de la maleza, Lindy retrocedió, manteniendo una distancia uniforme. La otra chica llevaba un par de pantalones holgados de color gris oscuro metidos en botas blindadas hasta la rodilla. No me importó hacerle un favor ya que de todos modos quería charlar contigo. Lindy miró hacia un lado y los latidos de su corazón se aceleraron. ¿San Lalen había vuelto? Ella sabía que la princesa no se mantendría alejada para siempre, pero no hubo ninguna advertencia. Ella necesitaba salir de aquí. Si Mason se vio envuelta en esto, necesitaba respaldar a su amiga. Te detendré si intentas irte. Di mi palabra y todo. Chuzón se arrastró fácilmente. No deberías preocuparte tanto. Esa princesa solo está detrás de ese demonio Kai en este momento. La señorita Bai estará bien. Eso no es tranquilizador, espetó Lindy mientras miraba fijamente a la chica más alta. El dobladillo de su vestido se levantó en un viento fantasma. Somos una especie de sus aliados, si no lo sabes. ¿Estás ahora? Chuzón preguntó peligrosamente. El chasquido de electricidad del aire a su alrededor coincidía con el viento ascendente del propio Lindy. No me habría imaginado que realmente eras leal a ese demonio. Si es así, ese es mi error. Supongo que podemos batirnos a duelo si realmente quieres jugar al perro leal. ¿Y tus amigos te saltan en el camino de abajo mientras peleamos? Lindy preguntó ácidamente. No lo hagas sonar tan honorable como todo eso. Tienes sentidos bastante agudos, ¿no? Chuzón preguntó retóricamente con una sonrisa aguda. Pero no, si quieres luchar, lo haremos de manera justa. Por mi palabra. Ella enfatizó su declaración golpeando con el puño su coraza blindada.
Solo se involucrarán si intentas correr. Incluso dejaré de lado mi espíritu ya que el tuyo no está exactamente listo para el combate. Lindy frunció el ceño. Odiaba estar en situaciones como esta, donde le faltaban tantos datos. Ni siquiera sabía si la otra chica estaba diciendo la verdad sobre Sam Allen, aunque parecía sincera acerca de pelear, de manera justa, si llegaba el momento. Forja del destino. C89 U Resurgimiento 2. Capítulo 89 U Resurgimiento 2. No lo entiendo, dijo Lindy sin rodeos, relajando su postura un poco. Ella no salió corriendo inmediatamente porque algo andaba mal aquí. Quería controlar a sus amigos, particularmente a Mason y Sulan, pero no ayudaría a nadie siendo imprudente. Todo este escenario no tiene sentido. Si no querías que interfiriera, ¿por qué acercarte lo suficiente para que te sintieran? Si me has estado vigilando, debes saber que habría estado cultivando durante al menos otra hora. ¿En serio? La chica más alta preguntó en un tono no particularmente convincente. Bueno, entonces cometí un error, ¿no? Jugó ociosamente con el broche de hueso en la parte inferior de una de sus trenzas. Supongo que debería haber sido más minucioso en mi exploración. Lindy la frunció el ceño. Si me vas a tratar como si fuera un idiota, no tenemos nada de qué hablar. ¿Cómo supiste de este lugar? Si le hiciste algo a su Lingol y Sujin, ella se quedó atrás, mirando fijamente a la otra chica. Ella no estaba segura de lo que haría, pero haría que la otra chica se arrepintiera. Esa es una expresión bastante buena la que tienes ahí, dijo Chu Son a la ligera. Pero no es tan difícil de entender, si ya sabes dónde están las rejillas de ventilación. No hay muchas otras razones para venir a esta parte de la montaña. Bien. Los discípulos mayores perdieron el acceso a los sitios de prueba y otras cosas destinadas a los primeros años. Entonces, ¿por qué avisarme cuando me habría perdido todo esto por mi cuenta? ¿Quién dice que ya empezó, o que aún no ha terminado? Chu Son preguntó distraídamente, apoyado contra el tronco de un árbol. Al parecer, estaba satisfecha de que Lindy no se escaparía inmediatamente. Eso sería terriblemente conveniente, ¿no? Si me detectaras justo cuando empezaban las cosas. Lindy cruzó los brazos y volvió a guardar su cuchillo en el almacén. Sin embargo, su flauta permaneció en la mano. Ella aún no había logrado detectar a nadie más y los otros dos mantenían su posición. Entonces, ¿cuál es el punto? Puede que esté llegando a una conclusión precipitada, pero no tenía ninguna duda de que las cosas comenzarían pronto, si no hubieran comenzado ya. Supongo que sería de mala educación seguir desviándote, ¿eh? Chu Son se rió. Bien. Quiero que dejes de apoyar a ese Kai. Sería fantástico si pudieras persuadir a Mespa o a tus otros amigos para que hicieran lo mismo, continuó, extendiendo los brazos. ¿Eso es lo suficientemente contundente para ti? Dudo que Bai Mason esté interesado en ponerse del lado de San Liling, dijo Lindy secamente. Eso no es nada interesante, ¿no? Ella mantuvo su postura, incluso cuando adquirió otra presencia. ¿Una bestia espiritual que pasa por el bosque? No, el movimiento era demasiado regular. No lo entiendes. Chu-san agitó su mano irritablemente. No seas tan engreída, hermana menor. Puede que esos dos sean fuertes, pero el resto de nosotros no somos exactamente inútiles, incluso si tú y tu amigo habéis estado dando vueltas en los pineats de mi año. Hay un par más que vale la pena destacar que todavía están interesados en avanzar o al menos no rendirse ante Kai. Honestamente, todavía no he escuchado mucho en cuanto a beneficios allí, dijo Lindy dudosamente. En su opinión, la cresta a su derecha era la mejor ruta de escape. Si activaba el vuelo de su vestido y su arte de movimiento, podía correr hacia la cima y correr desde allí, usando el vuelo para deslizarse hacia abajo cuando tuviera la oportunidad. Se podría decir eso, pero abandonar a Kai Renxian bien podría ser apoyar a San Liling. El resto de ustedes nunca interfirieron antes. No pude convencer a los demás de que les importara cuando solo eran las peleas del primer año, respondió Chu Son, frunciendo el ceño. Ahora Kai también está jugando con ellos.
No creo que sea una coincidencia que justo después de que ese pequeño y viscoso furtivo Fuxian se uniera a ella, Eibokin y Gwen Ai comenzaran a actuar como si debiéramos dejarla hacer lo que quisiera. Lindy ni siquiera se estremeció ante la mención de Gwen Ai. Parecía que su pequeña escapada ya estaba teniendo efectos. Bien. Entonces, ¿qué estás tratando de decir? ¿Que ofrecerás protección en lugar de Kai Renxian? Ni siquiera te conozco. Todo lo que escucho es una manera de dejar que San Valen se desate como quiera. A mí tampoco me gusta exactamente la princesa, dijo amargamente Chuzón. Puede que sea culpa del pequeño idiota por escuchar, pero el hecho es que ella está engañando a mi pequeño hermano Ron. Pero Kai es la mayor amenaza. Lo que ella está tratando de construir va en contra del espíritu de la secta. Solo quiero que tú y el resto de tus amigos distanciéis vuestras corbatas. Deja de trabajar para el maldito demonio como si fuera tu señor feudal. Sé aliado si quieres, pero no la obedezcas y déjala crecer sin control. Lindy estudió cuidadosamente la expresión de la niña más alta. Parecía que al menos tenía un poco de mal carácter. Lindy tendría que ser un poco cautelosa en sus respuestas. Ya lo hacemos, comenzó Lindy. No es como juramos o. Lindy se tensó. Su flauta casi se elevó hasta sus labios mientras una estruendosa astilla interrumpía sus palabras. Observó con cautela cómo el árbol a la derecha de la musculosa niña caía hacia atrás, estrellándose contra ramas y maleza, y la parte del tronco que Chuzón había golpeado se pulverizaba hasta convertirse en astillas. Lo eres, lo admitas o no, dijo Chuzón humildemente. Llevas ese vestido y esa banda, respaldando a sus matones con tu presencia. Acompañas a su escuadrón de matones para reprimir a otros y tomar sitios. Estabas listo para salir corriendo y ayudarla a luchar contra San Malen. No me digas que no lo eras antes de que entrara en acción tu buen sentido, acusó. Al menos habla con ese amigo tuyo Bai. Alguien como ella no debería estar subordinado a otra persona. Lo mismo para ese tipo Ann. Cualquier otro año y ambos serían los jefes de sus propios grupos. Lo último que necesita la secta es seguir el camino de la provincia. No se trata de Kai Renxian, ¿verdad? Lindy adivinó astutamente mientras daba un paso atrás, evitando cuidadosamente cualquier indicación de que iba a huir. En realidad no. Chuzón respiró tranquilizadoramente antes de volver a encontrarse con los ojos de Lindy. Un engendro de demonios sigue siendo un demonio, dijo sin rodeos. Está bastante claro que está siguiendo el mismo camino que su madre, incluso si aún no tiene el poder de hacer lo que quiera. Ningún otro duque de Emerald Seas ha gobernado como lo hacen los Kai. No está bien. Las palabras de Chuzón estaban llenas de absoluta convicción. Lindy guardó silencio mientras reflexionaba sobre las palabras de Chuzón. Di que te creo. Todavía no quiero que San Malen corra desenfrenadamente. Bai Mason es mi amiga y, al final, eso convierte a esa chica en mi enemiga. ¿Por qué debería dejar que su plan siga adelante sin problemas? Chuzón sostuvo su mirada antes de encogerse de hombros. La chica no es estúpida. Quizás impulsivo pero no estúpido. Ella no va a causar estragos. ¿Qué haces cuando tus aliados son derrotados y dispersos? Lindy parpadeó ante la pregunta. Te reagrupas y te recuperas. Correcto. ¿Y si sabes eso, crees que una chica criada en las rodillas del carnicero no lo sabe? Chuzón se rió. Ella está sacando a Kang Xiao y movilizando a la gente. En este punto, se trata de ensangrentar la nariz del demonio y demostrar que no es invencible. Puede que no me guste la princesa, pero ella simplemente está defendiendo su independencia, no tratando de conquistar la secta. Así que por ahora somos aliados, dijo con satisfacción. Y así debe ser. Ningún discípulo tiene derecho a intentar interpretar al anciano, así como ningún señor tiene derecho a interpretar al emperador. Lindy podía entender el punto de vista de la otra chica, pero no estaba segura de estar de acuerdo con él. Incluso si lo hiciera, no estaba segura de si le importaría oponerse a Kai Renxian de todos modos, no cuando ella era la que se beneficiaba de las fechorías de la niña. Al final, realmente le importó permitir que una amenaza para ella y sus amigos se reconstruyera en nombre de un nebuloso equilibrio de poder.
Permitirle a Kai su autoridad absoluta era algo malo si Lindy y sus amigos estaban en posición de beneficiarse de ello. Te he escuchado, pero espero que no esperes una decisión ahora mismo. No me iré solo, ¿qué pasa ahora? Bueno, ahora esperamos, Chu-Song comenzó, solo para temblar cuando una extraña onda pasó por el aire, seguida de una sensación como la de una red rota. Los ojos de Lindy se abrieron al sentir tres sensaciones familiares. Ellie de Bai Mason, Lee Soo-jin y su Ling ardía al borde de sus sentidos y se acercaba rápidamente desde el lado del bosque del respiradero. No importa entonces, dijo Chu-Song con amargura. Déjame volver a hacerte la pregunta, ¿y ahora qué? Ella preguntó mientras extendía las manos. Di mi palabra. Entonces, ¿vamos a pelear o les pedirás a tus amigos que se retiren? No me gusta que me amenacen, dijo Lindy en voz baja. Y digas lo que digas, eso es lo que estabas haciendo. Es justo, la chica alta estuvo de acuerdo, su irritación pareció desvanecerse, reemplazada por emoción. Supongo que no te culparé si quieres golpearme en la mandíbula un par de veces. Lindy frunció el ceño. Su posición se había vuelto cada vez más ventajosa, pero tampoco estaba totalmente a su favor. Los aliados de Chu-Song se acercaban rápidamente. Kui todavía estaba fuera de servicio mientras que Chu-Song presumiblemente tenía una bestia espiritual, y los dos de abajo probablemente también tenían al menos una entre ellos, si la presencia que había sentido antes en el bosque era una indicación. Sin embargo, ahora que se estaban acercando, se dio cuenta de que los aliados de Chu-Song eran solo segundos reinos. Pero Su Ling y Lee Soo-jin tampoco eran exactamente los amigos con mayor capacidad de combate que tenía. El agarre de Lindy en su flauta se hizo más fuerte cuando se encontró con la mirada de Chu-Song. No es solo mi elección, ¿verdad? Ella respondió, incluso mientras se preparaba para que la lucha entrara en contradicción con sus palabras. No sería justo para mí arrastrar a Bai Mason a una pelea sin su conocimiento. Dudaba mucho que Mason respondiera a esto de otra manera, pero cada segundo que compraba hablando era uno más que no pasaría luchando sola. Dado el breve ceño fruncido que cruzó la cara de la chica más alta, Chu-Song también lo sabía, pero en realidad no podía atacar sin perder la cara dadas sus palabras anteriores. Para algunos, eso podría no importar por la falta de testigos, pero a Chu-Song parecía importarle ese tipo de cosas hasta cierto punto. Eso no impidió que apareciera en su mano un arma, una gran losa de hierro y jade con incrustaciones más largo que su altura. Supongo que ya veremos entonces, dijo la niña suavemente mientras levantaba el arma sobre su hombro y saltaba lejos de la línea de árboles, devolviéndola a la cresta. Lindy vigiló con cautela a Chu-Song y retrocedió, poniendo la distancia entre ellos en unos 30 metros mientras las firmas de tanto de sus amigos como de los aliados de Chu-Song se acercaban rápidamente. Por alguna razón, los dos grupos llegaron casi al mismo momento. Una oscura mancha borrosa proveniente de la línea de árboles se resolvió en la forma de Mason, quien tenía una expresión severa y un manto de agua negra ya agitado alrededor de sus hombros. Parecía relajarse un poco al ver a Lindy ilesa, pero sus ojos dorados se entrecerraron cuando cayeron sobre Chu-Song. Luego llegaron Su Ling y Lee Soo-jin, deteniéndose en la línea de árboles. Lee Soo-jin era un poco más pálida de lo que recordaba y todavía vestía la ropa de una asistente del Medicine Hall, incluido un grueso delantal de cuero manchado con colores extraños y lo que parecía ser sangre. Miró entre Lindy y Chu-Song, luciendo alarmada pero decidida. Su Ling, por otro lado, parecía completamente despeinada, con la ropa fuera de lugar y el cabello enredado y desordenado. Tenía ojeras debajo de los ojos, pero el cambio más notable en su amiga fue la segunda cola de pelaje negro que se movía en el aire detrás de ella. Curiosamente, parecía bastante andrajoso, le faltaban trozos de pelo y estaba enmarañado con sangre seca. ¿Su Ling se había peleado antes de esto? Ahora que estaban lo suficientemente cerca, podía sentir que Su Ling había llegado al segundo reino. Lee Soo-jin permaneció en la cima del primer reino en cuanto a físico, pero sorprendentemente, había ascendido a la mitad del segundo en espíritu. Los compañeros de Chu-Song llegaron un momento después, se desdibujaron a su lado y se convirtieron en una niña y un niño de edad y rostros similares, ligeramente blindados pero armados con armas grandes. El niño sostenía un pesado hacha de guerra en sus manos mientras miraba a Chu-Song en busca de instrucciones, y la niña se interpuso entre los dos grupos, con un guandao agarrado con ambas manos y sostenido en posición de guardia.
Los dos se encontraban en las últimas etapas del segundo reino en cuanto a físico, pero la niña solo se encontraba en la etapa media en cuanto a espíritu. ¿Cuál es el significado de esto? Mason preguntó, con un tono peligroso en su voz, que se hacía más amenazante por el silbido metálico de las cintas metálicas susurrantes de la hoja en su mano. Su mirada se desplazó brevemente hacia Lindy, una pregunta obvia a sus ojos. Estoy bien, tranquilizó a su amiga, contenta por la preocupación de la niña. Incluso si las cosas estaban difíciles entre ellos en este momento, parecía que Mason todavía la tenía de vuelta cuando importaba. Pero, continuó, frunciendo el ceño al grupo de enfrente, aunque fue agradable al respecto, el hecho es que la señorita Chu decidió que me mantendría confinado temporalmente aquí. Parece que San está causando problemas nuevamente y quiere debilitar a Lady K. Ya veo, Bai Mason respondió fríamente mientras la hierba a sus pies se marchitaba y moría. Sus otros amigos se miraron preocupados incluso cuando se acercaban. Li Sujin agarraba con fuerza algo en su mano, un orbe de jade blanquecino de 5 o 6 centímetros de diámetro. Eso explicaría la violencia que ocurre a continuación, añadió clínicamente. No hagas que suene peor de lo que es, dijo Chu Son, incluso mientras la niña parada frente a ella tragaba visiblemente, el sudor le cubría la frente bajo la fuerza del aura y la mirada de Mason. Acabamos de tener una pequeña charla sobre el estado de la secta, continuó, sin acobardarse en absoluto bajo la mirada pálida de la niña. Lo admito, di mi palabra de que haría todo lo razonablemente posible para evitar que ella se fuera durante las próximas 2 horas. ¿Y deseas quedarte aquí tanto tiempo, Lindy? Preguntó Bai Mason, sin apartar la vista de la de Chu Son. No. No me gusta que me amenacen y dejar que San Valen corra sin control parece una buena manera de destrozar nuestra casa otra vez, ¿no? Lindy dijo frívolamente. Pero ella todavía estaba nerviosa, y la confusión y la alarma de Sengi que rascaban el fondo de sus pensamientos no ayudaron. También miró a su Lindy Li Sujin en busca de aprobación. No vine aquí esperando una fiesta de té, dijo Su Lin rotundamente, respondiendo la pregunta no formulada mientras caía detrás y a la derecha de Lindy. Yo tampoco, añadió Li Sujin en voz baja, tomando la posición opuesta a la izquierda. Te debo demasiado por eso. Canción. El niño de cabello oscuro que estaba al lado de Chu Son miró a la niña más alta cuestionándola. Pero Chi Son simplemente se rió. Bueno, supongo que eso es todo. Intercambiamos entonces algunos consejos. Luego vino el caos, una ráfaga de movimiento desde ambos lados que difícilmente podía ser rastreada por el ojo mortal. Lindy se estaba aclimatando a tal velocidad y el rápido ritmo del combate de los cultivadores ya no era tan abrumador. Sin embargo, por primera vez, se vio superada en velocidad cuando Chu Son soltó un rugido de grito de batalla y blandió la enorme gran espada sobre su hombro en un amplio arco, pasando la enorme losa de metal a centímetros de la cabeza de su propio aliado. Un muro de viento se estrelló contra ellos y Lindy casi tropezó. El vendaval tiró violentamente de su ropa, pero las ráfagas más fuertes solo cortaron inútilmente la seda reforzada de su túnica regalada por Kai. Mason se mantuvo fuerte e impasible, con su largo cabello blanco extendiéndose en una cortina detrás de ella. Lindy escuchó a Su Lin gruñir de dolor y a Li Sujin gritar mientras la empujaban hacia atrás, pero no tuvo tiempo de mirarlos mientras sus ojos llorosos captaban un destello plateado en el polvo levantado por el viento. De repente, Mason se esquivó hacia un lado mientras un clavo de hoja delgada y estrecha atravesaba el aire, solo para salir girando con un extraño ruido metálico cuando el manto de agua negra alrededor de sus hombros lo golpeó a un lado con un latigazo de tapa blanca. Al parecer, Chu también tenía una espada voladora, pensó Lindy mientras levantaba su flauta hasta los labios, con opciones recorriendo su cabeza. Con la desventaja del cultivo que enfrentaba la mayoría de su grupo, ella sería la más adecuada para apoyar a otros en esta lucha, por lo que necesitaba levantar la niebla, seguido rápidamente por el desencadenamiento de sus nuevas artes defensivas. Comenzó a tocar las primeras notas inquietantes del Valle Olvidado, y la niebla brotaba de cada agujero y costura de su flauta, oscureciéndose ya con las garras y colmillos de fantasmas hambrientos. Sin embargo, eso no disuadió a sus enemigos. El y del niño se encendió mientras saltaba hacia adelante, lanzándose hacia Lindy, un hacha de guerra envuelta en una iluminación crepitante. Ella giró hacia un lado, evitándolo,
solo para que sus ojos se abrieran de alarma cuando un rugido profundo y bramido sacudió el campo de batalla y lo que solo podía ser el espíritu de Chu apareció, ya corriendo hacia ella. Era un oso enorme, de tercer grado, con pelaje del color del acero bruñido, casi el doble de su altura en el hombro, y fue solo su rápida reacción lo que le permitió convertirse en una sombra y revolotear sobre su carga, obligada a dar un giro incómodo que usaba la propia espalda de la bestia como trampolín. Sus dedos salieron ensangrentados del pelaje metálico del oso. Otra mirada mientras aterrizaba se dirigió al campo de batalla. La muchacha del guando se había enzarzado en combate con Mason. Sudor y escalofríos que mostraban el efecto del aura de Mason sobre ella, y el suelo a su alrededor estaba deprimido, la hierba muerta aplastada y el suelo se derrumbaba hacia adentro. A través de su conciencia de la niebla, Lindy pudo sentir la sensación antinatural de peso en una cúpula de 1 metro de ancho a su alrededor. Con el rabillo del ojo, vio los labios de Sulin retroceder en un gruñido de dientes afilados mientras pasaba su espada por la palma de su otra mano y sintió Eli en expansión mientras Sulin movía su mano herida, esparciendo gotas de sangre en un arco anormalmente ancho. Colores brillantes, música y una sensación de letargo rozaron el borde de sus sentidos como el recuerdo de un sueño mientras el fuego brillante del zorro cobraba vida sobre el hombro de la niña. En medio de su choque con las espadas de Mason, la niña que empuñaba un guandao tropezó, y eso era todo lo que Mason necesitaba. Cintas de metal arrancaron, azotando la guardia baja de la niña para romper líneas sangrientas en su hombro y pecho, destrozando su vestido y dejando cortes crueles que lloraban sangre. Incluso cuando la niña intentó recuperarse, un arco de plata mucho más grande brilló, escapando de la cúpula pesada y obligando a Chu-son a esquivar el arco de la propia espada voladora de Mason. Lindy escuchó un sonido como el de un cristal roto y un rugido furioso estalló en la bestia espiritual de Chu. Li Sujin había arrojado la esfera en su mano al suelo frente al gigante que cargaba, y había explotado violentamente, dejando a la bestia envuelta y empantanada con algo que Lindy reconoció muy bien. Una cantidad verdaderamente masiva de seda de araña pegajosa que empeoró aún más por las docenas de arañas de pelaje negro del tamaño de una mano que pululaban de ella para acosar y morder a la bestia aparentemente, indiferente a su pelaje de bordes afilados. El oso se levantó, sacudiéndose violentamente mientras golpeaba y rompía la alfombra creciente de agresores arácnidos que lo atacaban. Sin embargo, su concentración se vio rápidamente obligada a regresar a su propio oponente cuando el chico que empuñaba el hacha regresó para otro ataque. Lindy apenas tuvo tiempo de golpear su pie y dejar que su impulsara hacia afuera, otorgándoles a sus amigos la fuerza de su técnica Deep Well Vitality. Fue algo bueno que hizo porque el suelo donde se encontraba Mason explotó violentamente cuando la espada de Chu-son cayó, dividiendo la tierra en dos y golpeando a Mason con un viento fuerte. El velo de esmeralda que Lindy había levantado sobre sus aliados se ensanchó, absorbiendo la fuerza del golpe. También resultó ser una buena elección para ella. Cuando saltó hacia atrás fuera del alcance del hacha, fue sacudida por una ensordecedora ráfaga de sonido que le dejó los oídos zumbando y la golpeó en el pecho como el puño de un gigante. La vitalidad temporal que había creado para sí misma se llevó lo peor, pero aún podía sentir que se formaba un enorme hematoma. Sin embargo, el niño no logró seguirle el ritmo porque sus ojos se desenfocaron y los fantasmas de ojos rojos que acechaban su niebla lo castigaron, arañándole y mordiéndole las extremidades. Rápidamente se sacudió como un perro arrojando agua, pero eso le dio tiempo para ganar distancia. Más importante aún, lo distrajo lo suficiente como para que las agujas explosivas de Li Sujin lo salpicaran como una cadena de petardos, oscureciendo aún más su visión y desequilibrándolo. Una rápida mirada hacia atrás mostró que tanto Sulin como Li Sujin se habían distanciado del oso enfurecido. Sorprendentemente, Li Sujin había trepado directamente por la escarpada cresta detrás de ellos, aparentemente sin problemas, ya que un leve resplandor de en sus manos y pies aparentemente la permitía aferrarse fácilmente a la pared rocosa sin agarres. Ella también debió haber subido bastante rápido, dado que ya estaba a 8 o 9 metros de la pared del acantilado. Sin embargo, cuando Lindy recuperó el equilibrio, Sulin dejó escapar un grito de sorpresa y dolor mientras se apartaba del camino de un nuevo combatiente, arrastrando sangre de las garras que habían atravesado su espalda. La bestia, un puma de segundo grado con pelaje que brillaba y se movía, difuminándose con el terreno que lo rodeaba, aterrizó donde Sulin acababa de pararse, ya girando y preparándose para lanzarse nuevamente.
Lindy se encontró con una elección difícil, agravada por el hecho de que la bestia espiritual de Chuson se estaba liberando de las telarañas y las arañas que se aferraban a ella. Al final, decidió apuntar a la bestia que atacaba a su amiga, renovando el oscuro que fluía en sus canales mientras se abría paso y evitaba las balas de sonido y aire cada vez más frustradas lanzadas por el niño que empuñaba un hacha tratando desesperadamente de seguir el ritmo de sus movimientos tortuosos y no perder su rastro en la niebla. Su melodía adquirió la cadencia más lenta de su elegía, y el puma se estremeció, él sangró por los canales y se disipó en la niebla. Su técnica penetró en sus canales, bloqueando las extremidades de la bestia en su lugar, y se congeló el tiempo suficiente para que Sulin pudiera alejarse. Un gemido resonó desde el centro del área cuando Mason atravesó por completo las inestables defensas de la niña que empuñaba un guandao para agarrar su hombro ensangrentado y herido. La niña sufrió espasmos cuando los zarcillos de toxina oscurecieron su carne, pero a pesar de todo se desplomó como una marioneta con los hilos cortados. La distracción le costó caro a Mason. El rugido sin palabras de Chuson fue subrayado por un estruendoso estruendo cuando su enorme espada destrozó el manto de Mason en gotas dispersas y la envió derrapando varios metros hacia el acantilado. Una mancha de sangre extendida en su costado indicaba donde la gran espada la había golpeado. Chuson tampoco salió ileso. Estaba marcada por varios cortes más pequeños de la espada voladora de Mason, y la espada voladora de Chu yacía rota en la hierba cerca de la línea de árboles. Una explosión y un grito de dolor la distrajeron de ese enfrentamiento. El fuego de zorro que se había estado acumulando sobre el niño que empuñaba el hacha había explotado violentamente, dejándolo fumando e inestable pero aún en pie. La atención de Lindy se desvió cuando el sonido de un violento deslizamiento de rocas la alcanzó, junto con un grito que reconoció como el de Li Sujin. El espíritu de Chuson finalmente se había liberado, aplastando a la mayoría de las arañas que lo habían invadido y respondió a la provocación golpeando sus patas delanteras contra el costado de la cresta, rompiendo rocas y haciendo que la pared del acantilado cayera junto con Li Sujin. El corazón de Lindy tronó en sus oídos cuando vio a la niña golpeada en el aire por una pata del tamaño de la mitad de su cuerpo, aplastándola contra el suelo para que rodara desuesada hasta detenerse a varios metros de distancia. Sujin no se levantó. Ella lo sintió entonces, una onda de enojado que se elevaba desde Chuson y que intentaba disipar su niebla y sus efectos, pero con un esfuerzo de voluntad, se resistió. Lanzó una mirada viciosa hacia la musculosa niña y respondió con su técnica diapasón de los perdidos. Sui encadenó los sentidos de Chuson, dejando a la niña demasiado desorientada para esquivarla mientras las cintas afiladas de Mason se enrollaban alrededor de su pierna y se desgarraban, destrozando la pierna de sus pantalones y dejando su muslo goteando sangre. Sin embargo, Lindy pagó por su enfoque dividido. Incluso con una reactivación de su Crescent's Grace, fue demasiado lenta para evitar el rayo que la golpeó de la nada, arrojándola a un lado. Su vestido, por duro que fuera, absorbió lo peor del castigo eléctrico, pero aún podía oler el cabello quemado y su propia carne quemada mientras se ponía de pie. Su único consuelo fue que el niño estaba flaqueando y Sui balbuceaba bajo. Ese ataque le había costado caro, aunque también había dejado sus músculos y nervios temblando y lentos. ¿Así se sentían los objetivos de su arte Falling Stars? A pesar de eso, ella todavía se dio la vuelta y no dejó de notar la forma en que su expresión se retorcía aún más hasta convertirse en un ceño fruncido. Sulin tenía en la mano por el momento al puma cada vez más debilitado. El oso era la verdadera amenaza. Lindy lo ignoró a favor de lanzarse hacia la niebla para distraer al oso lanzando su cabeza hacia adelante y hacia atrás en la niebla, buscando un nuevo objetivo. Ella se negó resueltamente a permitir que la visión de Li Sujin todavía en la hierba, con el brazo torcido de forma antinatural, la distrajera. Tuvo que detener al monstruo antes de poder ayudar a su amiga. Fue tan simple como eso. Los siguientes momentos transcurrieron de forma borrosa mientras esquivaba los débiles truenos del niño que ignoró y alejaba al oso de sus otros amigos y activaba la técnica Chain Ring Defense, drenando su, pero fortaleciendo su carne con la vitalidad de un árbol antiguo. Ella pinchó al oso con canciones específicas y bailó dentro y fuera de la vista para incitarlo a atacarla. Ella pagó por la distracción, pero una vez más, su nuevo vestido encargado por Kai y el arte de Thousand Rain Fortress resultaron invaluables, absorbiendo la fuerza de cada golpe que la rozaba mientras superponía más debilidad a la bestia con sus técnicas de Forgotten Veil Melody. Cegada por la niebla,
Acosada por docenas de fantasmas sombríos y con sus canales inundados de frío y drenante, la bestia rápidamente comenzó a luchar. Finalmente, la lucha llegó a su fin. Chusong cayó de rodillas, con el pectoral roto, dejando al descubierto la chaqueta acolchada que había debajo. Los zarcillos de toxina oscurecieron las venas de sus brazos y sangre casi negra se filtró lentamente de los cortes dejados por las hojas de cinta de Mason. El puma se desplomó en el suelo marcado por los cortes de la espada de Sulin mientras la niña agarraba su brazo derecho y jadeaba en busca de aire. El niño que la había perseguido miró fijamente a la niebla, buscando pero sin poder encontrar a Lindy nuevamente. Sui se agotó. Solo el oso todavía tenía cierta capacidad de combate, sangrando por algunas heridas menores, pero también estaba envuelto en niebla y perdiendo lentamente. Jan, retírate. La voz de Chusong resonó en el campo de batalla y el oso hizo una pausa, emitiendo un gruñido retumbante. Supongo que debería haber traído a un par de personas más, dijo con una risa autocrítica. ¿Te rindes entonces? Mason preguntó fríamente. Si sentía algún dolor por las flores rojas que manchaban su vestido blanco, no mostraba señales de ello. Sí, lo hago, dijo la niña más grande a regañadientes desde su posición sobre la rodilla. Sin embargo, esto simplemente prueba mi punto. Alguien como tú no debería estar subordinado a ese Kai. Lindy le lanzó una mirada sucia a Chusong, pero estaba menos interesada en lo que la chica tenía que decir que en ver cómo estaba Li Sujin. No dejó de jugar, pero cuando se acercó a Li Sujin, la niña se movió débilmente en el suelo, abriendo los ojos para darle a Lindy una sonrisa tensa pero tranquilizadora. Sujin se estaba curando a sí misma, sutil y lentamente, y Lindy pudo ver que estaba haciendo un buen progreso a pesar de la sangre que manchaba sus labios. Sujin ya estaba respirando con facilidad otra vez. Soy libre de ofrecer mi ayuda como desee, dijo imperiosamente Bai Mason. Kai Renxiang ha sido un aliado honesto y honrado. Lindy miró hacia arriba mientras se agachaba junto a Li Sujin y Sulin cojeó para unirse a ellos. Eso fue raro. ¿Por qué Mason se refería a la heredera por su nombre en lugar de por su título como todos los demás? Chusong simplemente hizo una mueca y escupió sangre al suelo. TCH. Como perdedor, no tengo derecho a contradecirte. Sin embargo, estaba claro que no estaba contenta con las palabras de Bai Mason. Su amiga serpentina apartó la mirada, aunque su espada voladora flotaba siniestramente a espaldas de Chu. Lindy, esta fue tu pelea, ¿qué deseas hacer? Contacto. Forja del destino. C90 o Resurgimiento 3. Capítulo 90 o Resurgimiento 3. Cada uno de nosotros obtiene algo por nuestra victoria, decidió Lindy, echando un vistazo a Mason y Chusong mientras ella y Sulin ayudaban a Li Sujin a ponerse de pie. El brazo de su amiga todavía estaba muy torcido y Lindy pudo ver un enorme hematoma formándose en su costado a través de los desgarros de su vestido. Sulin estaba en peor situación, ya que se encontraba en una condición similar a la de Lindy, salvo que carecía del beneficio de una ropa que se reparara sola. Lindy podía sentir el profundo dolor que había aprendido que significaba que probablemente tenía al menos una ligera grieta en las costillas, pero se sentía distante en comparación con cómo se había sentido una herida así como mortal. ¿Estás bien, Li Sujin? Ella preguntó, mirando a su amiga más herida. Estaré bien, respondió la niña tuerta con una mueca de dolor mientras su brazo roto se movía. Se apoyó más fuertemente en el hombro de Sulin. ¿Podemos terminar esto, por favor? Bien. Lindy compartió una mirada con Sulin mientras ella se alejaba. ¿Por qué no te compro tus fichas? ¿Tienes alguna preferencia? Chusong soltó un resoplido de risa, incluso cuando el niño apretó los puños donde se arrodilló junto a la niña inconsciente. Lindy lo miró con atención, pero aunque ella todavía no era la mejor leyendo a la gente, él parecía frustrado e irritado. No parecía que ninguno de sus enemigos estuviera mostrando un resentimiento genuino. Tomaré un talismán de almacenamiento si tienen uno, respondió Sulin, mirando al enorme oso sentado en sus ancas a su derecha. Todo está bien, dijo Li Sujin, mordiéndose el labio mientras pasaba su mano libre sobre su extremidad rota, con los dedos brillando con un i que balbuceaba rápidamente. Lindy hizo todo lo posible para ignorar el ruido chirriante de los huesos al volver a alinearse. Parecía que su amiga había adquirido una verdadera tolerancia al dolor.
Miró a Mason, pero la chica pálida simplemente miró hacia atrás impasible antes de mirar a Chuzón. No necesito muchas cosas así, pero el broche en tu cabello servirá. Eso es lo que te permitió resistir mi veneno, ¿no es así? Lindy ignoró la respuesta de Chuzón mientras se acercaba al niño y a la niña derribada, quienes respiraban erráticamente, con la expresión retorcida por el dolor incluso en la inconsciencia. Las líneas rojas que salían de su herida en el hombro al menos se estaban desvaneciendo. Te pido que me quites tu botín a mí y no a Luli. El niño habló mientras ella se acercaba, mirándola a los ojos inquebrantablemente. Claro, Lindy estuvo de acuerdo y miró a la niña. Además, ninguno de los talismanes de la niña que podía ver parecía ser algo que quisiera conservar. El guandao que yacía al lado de la niña era tentador, pero una mirada rápida reveló que era un talismán alineado con la tierra. Probablemente iba a tomar algo de Chuzón entonces. ¿Tienes un anillo de almacenamiento? Ella preguntó bruscamente. Sí, respondió el niño en breve. Lindy lo observó atentamente, listo para responder si intentaba algo mientras levantaba lentamente la mano y golpeaba con el dedo el anillo gris opaco que había allí. Se derramó una pequeña cantidad de piedras espirituales, núcleos de bestias y otros bienes diversos. Colocó el anillo recién vaciado en su mano con solo una ligera mueca. Entonces la mirada de Lindy se fijó en algo que había en la pila de mercancías, una daga brillante con una hoja ligeramente ondulada. Era un talismán de madera que sería bueno para Li Sujin. La niña podía usar un arma de resistencia para cuando se viera obligada a pelear cuerpo a cuerpo, y si no quería el talismán, parecía que al menos se vendería bien en el mercado de la secta. Ella se agachó y tomó eso también, asintiendo simplemente al niño antes de caminar hacia Bai Mason y Chuzón. ¿Quieres conseguir un pedazo de mí tú mismo, La chica musculosa preguntó mientras se acercaba. No más de lo que merezco por las molestias, dijo Lindy suavemente, señalando con la cabeza a Bai Mason, quien estaba estudiando curiosamente el broche de trenza de jade en su mano. Echó un vistazo a la apariencia andrajosa de la niña, estudiando los posibles talismanes. Tomaré el brazalete, decidió. El brazalete podría ser útil y, al igual que la ficha de Sujin, al menos parecía valioso. Si regresas a este respiradero, Chuzón, no te dejarán salir tan a la ligera, dijo Mason en voz baja. No vuelvas a invadir nuestro espacio. Gotcha. La muchacha más alta suspiró irritada y se quitó el pelo, ahora parcialmente suelto, de los ojos. Ve, ayuda a Luli a levantarse. Jan, de vuelta a mí, ella ordenó mientras estaba de pie. Las bestias espirituales en el campo se disolvieron, regresaron a sus carpetas, y el niño terminó de recoger sus cosas y luego recogió a Luli en sus brazos. Chuzón también se levantó lentamente y dio un paso atrás, con cuidado de no parecer amenazante. Lindy captó el reconocimiento en los ojos de Chuzón mientras se dirigían brevemente hacia Li Sujin y la seda de araña en el suelo, para luego alejarse. ¿Alguna objeción a que esté en camino? Ya terminamos aquí, sí, respondió Lindy sin rodeos. Mason le hizo un gesto a Chuzón para que se fuera y así lo hicieron. A Lindy le molestaba un poco dejar que los enemigos potenciales simplemente se fueran con la cabeza en alto, pero así eran las cosas, supuso. ¿Cómo supiste que estaba en problemas de todos modos? Lindy le preguntó a Mason mientras ella se movía para entregar los premios de su Lindy Li Sujin. Tus compañeros me informaron que estabas bajo ataque, respondió Bai Mason, haciendo desaparecer su propio premio con un movimiento de muñeca. Lindy notó una breve pausa en la declaración de su amiga antes de que la palabra, compañeros, saliera de sus labios. Tenía la sensación de que Mason había estado a punto de llamarlos, subordinados. Aún así, siguió la mirada de Bai Mason y miró con interrogación a sus otros dos amigos. Estaba experimentando, Su Ling gruñó en respuesta, sin llegar a captar la atención de Lindy mientras le quitaba el anillo dimensional. Recogí un nuevo truco, pero es difícil trabajar. Puedo tener una idea de las cosas que sucederán en el futuro cercano. Aunque es irregular y difícil de controlar. La adivinación no es una habilidad infrecuente entre los espíritus zorros más potentes, reflexionó Mason, dándole a la niña andrajosa una mirada evaluadora. Interesante. Su Ling mostró sus afilados dientes en respuesta, pero cruzó los brazos y permaneció en silencio. El movimiento atrajo los ojos de Lindy hacia las manos de Su Ling,
que ahora notó que estaban cubiertas de pequeñas quemaduras y cortes. Hubo un momento de silencio incómodo antes de que Lee Soo-jin tosiera en su buena mano, después de haber metido la daga debajo de la faja de su vestido. «Ah. Me alegro de que esto haya salido bien y de que estés a salvo, Lindy, pero quizás deberíamos irnos». Sospecho que pronto me necesitarán en el Medicine Hall y parece que se avecinan muchos otros problemas. Bien, deberíamos ponernos en marcha, aceptó distraídamente, sacando un par de pastillas restauradoras de su anillo con un movimiento y metiendo los restauradores en su boca. Cuando las pastillas se disolvieron en su lengua, un pensamiento alarmante cruzó por su mente. Anjian y Anfang estaban ausentes de la montaña hasta donde ella sabía o al menos en algún tipo de cultivo cerrado. Lo que significaba. «Mierda», maldijo, atrayendo una mirada sorprendida de sus amigos mientras se acercaban al acantilado. «Necesito ver cómo está Heo Xiulan. Si hay problemas generalizados, no hay manera de que las personas a las que hemos golpeado la dejen en paz». Mason frunció el ceño. «¿Tú y esa chica realmente habéis sembrado tantos rencores?», ella preguntó, deteniéndose en el borde del acantilado. «Si esto es parte del complot de esa chica bárbara, creo que sería más prudente coordinar nuestros esfuerzos con Kai Renxian para limitar el daño». Lindy miró hacia otro lado y miró a sus otros amigos. Los dos parecían bastante agotados, incluso cuando Lee Soo-jin había reducido lo peor de sus heridas a un nivel manejable. «Poate. Pero no quiero dejar a un amigo a merced de los enemigos», respondió ella, sin llegar a captar la atención de Lee Soo-jin. «Los propios aliados de Heo Xiulan están ausentes. No puedo evitar pensar que eso no es una coincidencia». Mason frunció los labios pero asintió después de un momento. «Un buen punto. Si esto tiene como objetivo dañar y fragmentar la resistencia, entonces es el momento adecuado. Es probable que el bárbaro haya estado libre durante al menos unos días, manteniendo un perfil bajo y conspirando. Parece que ya no considera viables las agresiones simples y abiertas». Lindy vio un breve destello de incomodidad en la expresión de Mason mientras la niña miraba hacia otro lado. «Sin embargo, todavía preferiría que acudiéramos en ayuda de Kai Renxian. Podemos dividirnos para cubrir más terreno», propuso Lindy a la ligera. «Puede ser bastante difícil atraparme cuando lo intento». Lindy ignoró el desagradable aumento de temperamento irracional cuando su amiga decidió ayudar a otra persona en lugar de a ella. Fue algo terriblemente egoísta de pensar y Mason ya la había ayudado mucho hoy. A ella todavía no le gustaba. «¿Qué tal si todos llegamos primero al mercado?», Sulinda habló con atención. «Es mejor permanecer juntos hasta que al menos cuidemos nuestras heridas, ¿verdad? Entonces Soo-jin y yo podremos mantener un perfil bajo y ambos podrán hacer lo suyo. No deberíamos demorarnos demasiado de todos modos, especialmente si están ocurriendo problemas mientras hablamos», agregó Lee Soo-jin en voz baja, mirando entre Lindy y Bai Mason con una mirada preocupada. Tenía razón, así que se pusieron en marcha, yendo lo más rápido que pudieron sin separarse. Entre su ungüento y la ayuda de Lee Soo-jin, Lindy se sintió mucho mejor cuando se separó de sus amigos con un agradecimiento por buscar a Xiulan. Sin embargo, a pesar de que Su Ling le dio una vaga directiva de buscar alrededor de la base de la montaña, su búsqueda no transcurrió sin problemas debido a todo el caos. Más de una vez pasó por duelos continuos y otras peleas menos justas, a menudo entre miembros de los ejecutores de Kai y otros discípulos, pero también entre discípulos que llevaban brazaletes blancos. Lindy no se atrevía a ignorar las peleas. Si bien se negó a involucrarse en el combate, no había ninguna razón por la que no pudiera clavar una flecha en la espalda baja o la pierna de quienes se unían contra ejecutores singulares. Sin embargo, a pesar de su velocidad, la base de la montaña era un área grande y pasó algún tiempo antes de que recibiera una pista de la ubicación de su amiga en la palabra de una chica a la que había ayudado. Al parecer, Xiulan había sido desafiado a una serie de duelos antes de que estallara el caos. Lindy pronto encontró más evidencia en forma de un campo de batalla bastante dañado y un niño gimiendo que probablemente pasaría los próximos meses recuperándose el cabello y las cejas. Necesitaba unos cuantos temblores bruscos para recuperar la conciencia, pero dado su agotado y el hecho de que aparentemente ya había sido completamente saqueado, ella estaba bastante segura de que él no intentaría nada, particularmente con su rodilla en su pecho y un cuchillo flotando justo encima de su ojo.
Sería una pena que él luchara demasiado y la hiciera resbalar después de todo. Esa excusa había funcionado bien para quien agredió a Sujin. No te muevas, dijo con dureza mientras el niño se movía, poniéndose alerta. Al mirar más de cerca, lo reconoció vagamente como uno de los discípulos mayores a quienes ella y Xulan habían golpeado, lo que aumentó sus sospechas. Sé que estabas peleando con Heo Xulan, ella mintió. Entonces dime qué estaban haciendo tú y tus amigos y dónde están. Hay que reconocer que el niño no se rindió de inmediato. No necesito decirte nada. No puedes hacerme nada bajo las reglas de la secta, él respondió con desprecio, mirándola más allá del cuchillo en su cara. No estaría muy seguro de eso, dijo Lindy con frialdad. La recitación del ejecutor sobre lo que había sucedido con Xulan, primero con un retador, seguido de otro tras otro, desgastándola hasta que los ejecutores se alejaron, empañó cualquier sensación de juego limpio que pudiera haber tenido. Como mínimo, puedo desnudarte hasta dejarte la ropa pequeña y asegurarme de que el resto de tu año sea miserable. Lady Kai apoya a sus aliados, ¿sabes? Y ella no aprueba a los rebeldes. Lindy no dudó en utilizar el nombre de la niña como amenaza, independientemente de lo que pudiera pensar de ella. Por supuesto, yo también puedo hacerte sentir bastante miserable ahora. Habla, o mi mano podría resbalarse. Después de todo, solo soy un campesino torpe. No te atreverías, silbó, pareciendo un poco menos seguro. Mi familia lo haría. No harán nada, volvió a fanfarronear. Estaba apenas en la segunda etapa final de su físico, con el espíritu rezagado, y era al menos 1 o 2 años mayor. No para un talento de mierda como tú, dijo sin rodeos. ¿Eres un idiota? Heo Xulan tiene una hermana casi en la secta central, y soy amigo del heredero de la provincia y descendiente de los Bai. Eso sin mencionar siquiera a la familia An. Mírame a los ojos y dime que crees que no me saldría con la mía. Ella tocaba de oído, pero le sonaba bien, y a juzgar por el sudor en la frente del niño, él mismo empezaba a creerlo. Si fuera una mejor persona, suponía que podría sentirse mal, pero ahora mismo su amiga estaba en peligro. Fue idea del hermano Rensu. El niño exclamó mientras su cuchillo trazaba la piel justo debajo de su ojo. Él dijo que había un plan para regresar a los primeros años y que podíamos cuidar a la chica Heu y se aseguraría de que nadie interfiriera. Solo pretendía hacer una humillación, respondió defensivamente. Pero después de derrotarnos a 3 de nosotros seguidos, los asociados del hermano Renzo atacaron a todos, a los subordinados de Lady Kai, a nosotros y a ella también, no sé más que eso. Ella y el chico que estaba con ella huyeron hacia el este. Señaló cuidadosamente uno de los varios senderos por donde parecía que una pelea había salido del claro. Lindy le frunció el ceño pero no detectó ninguna duplicidad. Si descubro que mentiste, haré todo lo que pueda para hacerte la vida miserable, advirtió, pinchándole la piel con la punta de su cuchillo. Ella no se molestó en esperar una respuesta antes de salir corriendo en un borrón de sombra, desapareciendo en la sombra proyectada por los árboles en lo alto. Contacto.